principios de los años 2000, el fútbol español vivía una época muy particular. Los grandes dominaban la liga, el Real Madrid y el FC Barcelona acaparaban la atención, pero había un equipo que se negaba a aceptar ese orden, un club que desde una ciudad pequeña había conseguido competir contra cualquiera. El famoso Superdepor, el Deportivo de La Coruña, un equipo lleno de talento, un equipo capaz de ganar una liga histórica y un equipo que tenía futbolistas que marcarían una época, jugadores como Juan Carlos Valerón, Diego Tristán, Roy Mackay o Mauro Silva. Entre todos esos nombres apareció un jugador diferente, un delantero rápido, con técnica y con una capacidad especial para decidir partidos, Albert Luque, pero su historia empezó mucho antes, en Cataluña. Albert Luque nació en 1978 en Terrassa, una ciudad cercana a Barcelona. Como muchos niños en España, su relación con el fútbol empezó muy pronto. Partidos en la calle, campos de barrio, horas y horas jugando con amigos. Desde pequeño destacó por algo muy concreto, su talento con el balón. Luque tenía técnica, velocidad y una facilidad natural para jugar en ataque. Podía jugar como delantero, pero también como extremo. Era un futbolista ofensivo muy completo. Sus primeros pasos importantes los dio en el fútbol catalán. Pronto empezó a llamar la atención de clubes profesionales y terminó llegando a la cantera del Real Club Deportivo Mallorca. Allí comenzó su desarrollo como futbolista profesional. En Mallorca empezó a crecer, a mejorar físicamente, a entender mejor el juego, y poco a poco empezó a mostrar algo que terminaría definiendo su carrera, su capacidad para marcar goles desde cualquier posición del ataque. A finales de los años 90, Luque empezó a consolidarse en el primer equipo del Mallorca. Sus actuaciones empezaron a llamar la atención en la liga. Era un jugador diferente, tenía velocidad, tenía calidad y tenía una forma muy especial de aparecer en el área rival. Ese tipo de futbolistas suelen atraer rápidamente la atención de clubes más grandes, y en España había un equipo que estaba buscando precisamente jugadores así. Un club que estaba construyendo uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol español, el Deportivo de La Coruña. Cuando Albert Luque ficha por el Deportivo de La Coruña, llega a un vestuario lleno de talento. El Deportivo era uno de los equipos más fuertes de España, había ganado la Liga, competía en la UEFA Champions League y tenía una identidad muy clara, fútbol ofensivo, jugadores técnicos y un estadio donde los rivales sufrían muchísimo, el estadio de Riazor. Para Luque era un salto enorme, pero también una oportunidad perfecta, porque su estilo encajaba muy bien con el juego del equipo. Desde sus primeros partidos con el Deportivo, Luque empezó a demostrar algo muy claro. Tenía algo especial, no era el típico delantero de área, se movía por todo el ataque, podía jugar por la banda, podía caer al centro y tenía un disparo muy peligroso, además tenía velocidad, algo que hacía mucho daño a las defensas rivales. Ese tipo de jugadores suelen convertirse rápidamente en piezas importantes dentro de los equipos ofensivos. Con el paso de las temporadas, Albert Luque empezó a consolidarse en el Deportivo. Sus goles empezaron a aparecer, sus actuaciones empezaron a llamar la atención y poco a poco empezó a convertirse en uno de los jugadores más peligrosos del equipo. El Superdepor tenía talento, pero Luque aportaba algo diferente, explosividad y capacidad para romper defensas. Su carrera estaba creciendo rápidamente, hasta el punto de llamar la atención incluso fuera de España, pero antes de que llegara ese momento, Albert Luque todavía iba a vivir alguno de los mejores momentos de su carrera, los años en los que se convertiría en una de las estrellas del Deportivo. Cuando Albert Luque llega al Deportivo La Coruña, el club ya se había convertido en uno de los equipos más temidos del fútbol español. El llamado Superdepor no era una sorpresa pasajera, era un proyecto sólido, un equipo que había demostrado que podía competir contra cualquiera en liga, y sobre todo era un equipo con una identidad muy clara, fútbol ofensivo, jugadores con talentos y un estadio donde los rivales sufrían muchísimo, el estadio de Riazor. En ese contexto, Luque empezó a encontrar su lugar dentro del equipo. El Deportivo tenía uno de los ataques más peligrosos de España, jugadores capaces de decidir partidos. Entre ellos destacaban nombres como Diego Tristán, Roy Mackay, Juan Carlos Valerón. Era un equipo que combinaba técnica, velocidad y mucha creatividad. Valerón organizaba el juego, los delanteros se movían constantemente, y el Deportivo era capaz de generar ocasiones contra cualquier rival. En ese sistema ofensivo, Luque encontró el escenario perfecto para mostrar su talento. Luque no era un delantero tradicional, no era el típico 9 que esperaba dentro del área. Su juego era muchísimo más dinámico. Podía aparecer por la banda izquierda, podía caer al centro y muchas veces sorprendía llegando desde atrás. Ese tipo de movimiento confundía a las defensas, porque los defensores no siempre sabían quién debía marcarlo. Además tenía algo que lo hacía muy peligroso, su disparo. Luque tenía un golpeo muy potente y preciso, desde fuera del área, desde posiciones complicadas, y muchas veces convertía jugadas aparentemente simples en goles espectaculares. Con el paso de las temporadas, Luque empezó a consolidarse como uno de los jugadores más importantes del Deportivo. Sus números mejoraban, sus actuaciones llamaban cada vez más la atención, y su nombre empezaba a aparecer entre los futbolistas más destacados de la liga. Era rápido, tenía gol y además participaba mucho en el juego ofensivo del equipo. Ese tipo de jugadores suelen atraer rápidamente el interés de otros clubes, pero también de algo todavía más importante para cualquier futbolista, la selección. El rendimiento de Luque en el Deportivo terminó llamando la atención de la selección española. Ser convocado con la selección española era un reconocimiento enorme, porque en aquellos años el fútbol español tenía muchos jugadores de talento, y conseguir un puesto en el equipo nacional no era fácil. Luque empezó a participar en partidos internacionales, compartiendo vestuario con algunos de los mejores futbolistas del país. Era el momento más alto de su carrera, un delantero importante en uno de los equipos más fuertes de España y además internacional con la selección. Durante esos años el Deportivo también vivía grandes noches europeas.
El equipo competía en la UEFA Champions League y protagonizó algunos partidos históricos. Uno de los más recordados fue la famosa remontada contra el AC Milán, que anoche Riazor se convirtió en una de las gestas más impresionantes del fútbol europeo. El Deportivo había perdido el partido de ida, pero en la vuelta consiguió remontar el resultado de forma espectacular. Luque formaba parte de ese equipo, de esa generación que hizo creer a toda una ciudad que podía competir contra cualquiera. En ese momento Albert Luque estaba en el mejor punto de su carrera, era titular en el Deportivo, era internacional con España y era uno de los jugadores más peligrosos del ataque del equipo. Parecía que su carrera seguiría creciendo, que su siguiente paso sería todavía mayor, y de hecho ese paso llegó, un gran fichaje, una oportunidad en el extranjero, el salto a la Premier League, pero lo que parecía el movimiento perfecto terminaría cambiando completamente toda su carrera. A principios de los años 2000, Albert Luque estaba en el mejor momento de su carrera, era uno de los jugadores más peligrosos del Deportivo La Coruña, era internacional con la selección, y su nombre empezaba a sonar cada vez más en el fútbol europeo. Los grandes clubes buscaban talento en la liga, y Luque tenía algo que muchos equipos valoraban muchísimo: velocidad, gol y capacidad para decidir partidos. Era ese tipo de delantero que podía adaptarse a ligas muy competitivas, y en Inglaterra había un club que estaba dispuesto a apostar fuerte por él, el Newcastle. En 2005 el Newcastle decide pagar una cantidad importante para fichar a Albert Luque. El club inglés quería reforzar su ataque, y veía en el delantero español un jugador capaz de marcar diferencias en la Premier League. Para Luque parecía el paso lógico, un salto a una liga más mediática, un contrato importante y la oportunidad de demostrar su nivel en uno de los campeonatos más duros del mundo. Pero lo que parecía un movimiento perfecto pronto empezaría a torcerse. Desde sus primeros meses en Inglaterra, Luque empezó a encontrarse con dificultades. La Premier League era muy diferente a la liga. El ritmo de juego era más físico, más directo y mucho más intenso. Los defensas eran más fuertes, los partidos exigían una velocidad constante. Adaptarse a ese contexto no siempre es fácil para los jugadores que llegan desde España, y en el caso de Luque el proceso fue más complicado de lo esperado. Uno de los mayores problemas que tuvo durante su etapa en el Newcastle fueron las lesiones. El delantero empezó a perder continuidad. Cada vez que parecía que podía encontrar su ritmo aparecía un nuevo problema físico, y en el fútbol profesional la continuidad es clave. Sin partidos, sin minutos, sin confianza, es muy difícil mantener el nivel. Además, el fichaje de Luque había generado muchas expectativas en Inglaterra. El Newcastle había pagado mucho dinero por él, la afición esperaba goles, esperaba actuaciones decisivas, pero las lesiones y la falta de continuidad hicieron que el delantero nunca pudiera mostrar su mejor versión. La presión empezó a crecer, y poco a poco su situación dentro del equipo se fue complicando. Lo que parecía el salto definitivo en su carrera terminó convirtiéndose en un momento muy complicado. Luque no consiguió consolidarse en el Newcastle, los minutos disminuyeron, la confianza desapareció, y su etapa en Inglaterra terminó siendo mucho más corta de lo que muchos imaginaban. En apenas unos años, el jugador que había sido una de las estrellas del Deportivo empezaba a desaparecer del primer nivel del fútbol europeo. Después de su etapa en Inglaterra, Albert Luque regresaría al fútbol español, pero ya nada sería igual. El delantero que había brillado en el Super Deport ya no estaba en el mismo momento de su carrera. Las expectativas eran diferentes y el fútbol había cambiado. Su historia entraba en una etapa completamente distinta, la etapa final de su carrera. Después de su complicada etapa en el Newcastle, Albert Luque regresó al fútbol español. El delantero necesitaba algo muy claro: recuperar sensaciones, volver a jugar y demostrar que todavía tenía fútbol dentro. A pesar de esas dificultades que había vivido en Inglaterra, su nombre seguía teniendo peso en España. Seguía siendo el jugador que había brillado en el Deportivo La Coruña, y varios clubes estaban dispuestos a darle una oportunidad. En 2007 Luque regresó al Deportivo, volvía al lugar que conocía bien, un club donde había vivido los mejores años de su carrera. El regreso generó cierta ilusión entre los aficionados. Muchos esperaban que pudiera recuperar su mejor versión, que volviera a ser el atacante rápido y peligroso que había marcado tantos goles en Riazor. Pero el contexto ya no era el mismo, el Deportivo había cambiado, el equipo ya no era el poderoso Super Deport de principios de los 2000 y Luque tampoco era el mismo jugador. Las lesiones y los años habían cambiado su rendimiento, seguía teniendo calidad, seguía teniendo técnica, pero ya no tenía la misma explosividad. El fútbol de élite exige una intensidad enorme, y cuando un jugador pierde continuidad durante varios años, recuperar el ritmo puede ser muy complicado. Aún así, Luque seguía siendo un futbolista respetado dentro del vestuario. Su experiencia y su reconocimiento del juego lo convertirían en un jugador útil para el equipo. Después de su segunda etapa en el Deportivo, Albert Luque todavía viviría una última experiencia interesante en el fútbol europeo. El delantero fichó por el Ajax. El histórico club de Ámsterdam siempre ha sido conocido por su estilo ofensivo y su apuesta por jugadores técnicos. Para Luque era una oportunidad diferente, una nueva liga, un nuevo país y la posibilidad de disfrutar del fútbol en un contexto distinto. En el Ajax participó en varias competiciones europeas y consiguió sumar títulos en los Países Bajos. No fue la etapa más brillante de su carrera, pero sí una experiencia importante dentro de su recorrido como futbolista. Después de su etapa en el Ajax, la carrera de Luque empezó a acercarse poco a poco a su final. Habían pasado muchos años desde aquel joven atacante que había brillado en el Deportivo. Había vivido grandes momentos, había jugado en la selección española, había competido en la UEFA Champions League y había probado suerte en la Premier League. Pero como ocurre con la mayoría de futbolistas,
futbolistas llega un momento en el que el ritmo del fútbol profesional empieza a pasar factura, y el final de la carrera se acerca. Cuando se analiza la trayectoria de Albert Luque, muchos aficionados del fútbol español coinciden en una idea. Era un jugador que parecía destinado a algo todavía mayor, tenía talento, tenía gol y tenía cualidades para haber sido uno de los grandes atacantes del fútbol español de su generación. Pero el fútbol no siempre sigue el camino que parece más lógico. A veces una decisión, un fichaje o una serie de lesiones pueden cambiar completamente una carrera, y en el caso de Luque, su etapa en Inglaterra marcó ese punto de inflexión. Con el paso de los años, la carrera de Albert Luque fue acercándose poco a poco a su final. Había pasado por muchas etapas, desde aquel joven talento que empezaba a destacar en el Mallorca, hasta convertirse en una de las estrellas del histórico Deportivo La Coruña. Había jugado en la selección española, había competido en Europa y también había vivido momentos difíciles lejos de España. Como ocurre con muchos futbolistas, su carrera tuvo picos muy altos y caídas inesperadas, pero cuando el tiempo pasó y la intensidad del fútbol profesional empezó a disminuir, llegó el momento inevitable, la retirada. Después de sus últimas experiencias en el fútbol europeo, Albert Luque decidió poner fin a su etapa como futbolista profesional. Habían sido muchos años en la élite, había muchos partidos, muchos viajes, muchos momentos que marcaron su vida. La retirada para cualquier futbolista es un momento extraño. Durante años todo gira alrededor del fútbol, los entrenamientos, los partidos, la competición constante, y de repente todo se detiene. Pero en el caso de Luque, su historia dentro del fútbol no terminaría completamente. Después de colgar las botas, Albert Luque continuó ligado al mundo del fútbol. Su experiencia como jugador y su conocimiento del juego lo llevaron a asumir diferentes responsabilidades dentro del deporte. El fútbol muchas veces ofrece esa oportunidad a los jugadores que han vivido el juego desde dentro. Seguir participando, seguir formando parte del entorno que ha marcado toda su vida, aunque ahora desde un papel muy diferente. Pero si hay un lugar donde Albert Luque siempre será recordado de forma especial es en el estadio de Riazor, porque fue allí donde vivió los mejores años de su carrera, donde marcó algunos de los goles más importantes y donde formó parte de uno de los equipos más queridos de la historia del club, el Super Depor, aquel equipo que consiguió competir contra los gigantes del fútbol español y que protagonizó algunas noches europeas inolvidables. En ese equipo Albert Luque era una pieza importante, un atacante rápido, técnico, capaz de decidir partidos. Cuando se recuerda el fútbol español de principios de los años 2000 hay muchos nombres que aparecen, jugadores que marcaron aquella época, y Albert Luque fue uno de ellos. Quizás su carrera no alcanzó el nivel que muchos imaginaban cuando estaba en su mejor momento. Quizás su paso por Inglaterra cambió el rumbo de su trayectoria, pero durante varios años fue uno de los delanteros más peligrosos del fútbol español, un jugador que dejó goles importantes y que formó parte de una generación muy especial. La historia de Albert Luque es la historia de muchos futbolistas talentosos, jugadores que alcanzan el nivel más alto, que viven momentos de éxito, pero cuya carrera también depende de decisiones, contextos y momentos muy concretos. Durante algunos años, Luque fue una de las grandes figuras del Deportivo La Coruña, un delantero rápido, técnico y con gol, y aunque su carrera tomó caminos inesperados, su nombre siempre quedará ligado a aquella época en la que el Deportivo soñaba con Europa, una época en la que el fútbol español estaba lleno de talento y en la que Albert Luque fue uno de los protagonistas.